Queridos y queridas estudiantes, os doy la bienvenida. Empezamos ya ese curso con esta segunda slide. Intento ser más clara posible, pero si tenéis preguntas a través de la plataforma os invito a contactarme, ¿vale? Empezamos con un listado de vídeos y medios de comunicación y un poco la historia de cada medio de comunicación que habló y de la cuestión de Argelia. También de la Constitución, del referéndum constitucional, sobre todo, pero que tal vez durante el año también habló del movimiento de Irak y son de toda forma medios de comunicación que también publican contenidos en español o en inglés. Aquí encontramos la historia de Euronews, RT en español. Entonces, Al Jazeera, el canal inglés, para vosotros que seguramente conocéis el canal más en árabe, y la primera agencia de noticias en español, EFE. Seguimos con la segunda slide. Queridos y queridas estudiantes, seguimos adelante con esta slide. Entonces, he pensado a realizar lo que a lo mejor no habéis tenido antes material o quizás ideas claras sobre los medios de comunicación argelinos y los riesgos para los periodistas. De hecho, para enfocarlo sobre el tema, y pido disculpas para la frase en italiano cómo funciona, pero he empezado por un listado de prensa argelina que publica contenidos en francés y en árabe. Seguido con la radio argelina, podéis conocer Radio Algeria, así, y enfocaros sobre su historia, aunque tenéis en cuenta que la radio más difundida es Radio M. Por lo menos según las fuentes que tengo. Y en este tipo de radio no solamente se difunden contenidos de información, de comunicación, son radios también de entretenimiento. Aquí he puesto 3 vídeos y os enseño una pequeña cosa. Yo he comprado este tipo de libros que se llama Irak en Algeria. Quiero enseñarlo porque si a alguien le interesa más el movimiento de Irak en Algeria, siendo también algo muy interesante y muy nuevo, también podríamos seguir un curso sobre esto. Pero, o por lo menos que incluya más informaciones sobre el movimiento de Irak. Lo que intento en ese curso introductivo es enfocaros sobre los riesgos de periodistas y he puesto aquí 3 vídeos antes del cuarto que veis ya sugerido. En este vídeo hay periodistas que han sido matados por su trabajo, que han perdido su vida o que simplemente han desaparecido. Hay un listado de nombres de periodistas de prensa, de televisión y de radio. Me gustaría que después de esa slide alguien me contacte y me diga su impresión, su opinión, a lo mejor con una pequeña diferencia con su país. ¿Cuál es la libertad de la prensa y de la información? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido entre 2012 y 2019? ¿Por qué hemos llegado a esta reforma constitucional, que tampoco es la primera vez? Pero, ¿cómo funciona? Y así funciona. Después encontramos en esta slide la libertad de la prensa y de la información, 3 puntos de la resolución H y J. Dejo que la leáis vosotros solos. Antes del artículo 11 de la Declaración de 1789, poniendo el principio de la libertad de expresión,
que anuncia su necesario límites y respuesta. De hecho, quiero que sepáis también el contenido de la Ley Orgánica de Información del 12 de abril, del 12 de enero de 2012 y lo que establece su artículo 2. Quiero que tengáis las ideas muy claras porque, según lo que está pasando en Argelia y lo que pasó, contrariamente a las leyes, los periodistas no han sido suficientemente tutelados en su profesión. Aquí viene escrito realmente lo que son, también en el artículo 19, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde el 1966, de la libertad de expresión. Entonces, si antes vemos lo que son los riesgos de periodista, aquí vemos lo que establece la ley y las varias leyes en el tiempo. Un enfoque más preciso lo encontramos aquí sobre la ley orgánica. Esta ley tiene dos fechas según el calendario lunar. 18 Safar 1433, que corresponde al día 18 del segundo mes del año, según el calendario islámico lunar, que en español decimos la palabra Safar significa, lo encontré como vacío, como traducción de vacío, correspondiente a la fecha de toda forma del 12 de enero de 2012. Me dediqué a una traducción de las páginas 9, 10 y 11 y me enfoqué, como es una traducción del francés hasta el español, me enfoqué sobre el capítulo 2 del regulador audiovisual, donde se crea una autoridad reguladora audiovisual, una autoridad independiente, personalidad jurídica, la autonomía financiera. Quiero que leáis todos estos artículos, sobre todo con muchísima atención lo que son el título quinto de medios electrónicos, porque al día de hoy no solamente trabajan periodistas de prensa escrita, de radio, de televisión, pero también bloggers. También hay muchísimos periodistas que trabajan online. La prensa electrónica, lo que establece el artículo 67, por ejemplo, en el sentido de esta ley orgánica, la establece como cualquier servicio de comunicación en línea para el público o una categoría del público como profesional por una persona física o jurídica bajo la ley argelina que tiene el dominio de la ley del contenido editorial. Prefiero aquí también no contaros sino leeros todos los artículos porque he preparado esta slide simplemente para daros más material posible a enfrentar con la realidad y lo que está pasando hoy día acerca de los periodistas que intentan difundir contenidos de información y comunicación. Y también en los enlaces que he puesto hay otra dificultad que era, si os acordáis, en los PDF que enlacé, el acceso a las noticias, pero ese enfoque es sobre también la importancia de tener una ética, una deontología profesional. O sea, lo que es un periodista profesional, cómo se define. Aquí lo vamos viendo en el artículo 73. En el sentido de esta ley orgánica es cualquier persona dedicada a la investigación, recopilación, selección, tratamiento y presentación de información en nombre de una publicación periódica, una agencia de noticias, un servicio de noticias de comunicación audiovisual, de medio electrónico, de información y que esta actividad tenga una relación con un medio de comunicación, cualquier sea, que sea prensa, radio, televisión. El periodista realmente se imagina, según el artículo 77, para ejercitar una formación, un tipo de profesión permanente, ¿ok? Pero también aquí tenemos algunos otros artículos que definen la posibilidad de crear empresas para los periodistas, de tener más relaciones emprenditoriales. Entonces está bastante libre
hay más posibilidad de crear nuevos tipos de comunicación e información. Este slide se enfoca sobre las páginas 10 y 11. Aquí hay otros artículos de ley. Voy profundizando algunos. Por ejemplo, el 89, que es la información publicada o difundida para cualquier medio de comunicación, debe incluir el nombre o el pseudónimo de autor. Si reflejamos sobre esto, podemos también imaginar el riesgo lo que corren también los periodistas cuando tienen que firmarse no solamente los artículos, sino poner su cara cuando van presentando las noticias. El artículo 90, la organización del empleador está obligada a comprar un seguro de vida a cualquier periodista en la zona de guerra, rebeliones o zonas afectadas por epidemia, desastres naturales o cualquier otra región que ponga en peligro su vida. Si esto lo vamos enfrentando con el material que os he dado antes, hay un listado bastante largo de periodistas desaparecidos, muertos y matados. Todos los periodistas, según el artículo 91, que no disponga del seguro previsto en el artículo 90, es para negarse a hacer el viaje planeado. O sea, puede negar su disponibilidad y este no constituye o no tendría que constituir una mala praxis si el periodista se expone demasiado y expone demasiado en peligro su vida. Lo que vamos viendo según la ética en el capítulo 2 me parece muy, muy interesante. Pero si leo todos los artículos, vosotros no me hacéis preguntas, así que os dejo libre, ¿vale?